Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Es un gusto poder saludarlos y darles la bienvenida a nuestra segunda sesión de la materia Audiencias de Ejecución de Sentencias. Como les decía, esta es la segunda sesión de nuestra asignatura, en la que hemos venido viendo cómo el Estado tiene la obligación, tiene la facultad de proveer lo necesario para las personas privadas de su libertad, para los PPL, y cómo hay toda una estructura para que estas personas puedan también en su momento poder ser reinsertados a la sociedad, así como también diversos beneficios que comentamos la clase pasada. Ahora bien, he de precisarles que la prevención del delito va a agrupar acciones que el gobierno y ciudadanía realizan de forma coordinada y tienen por objeto diseñar y ejecutar políticas integrales, atendiendo las causas y consecuencias de la antisocialidad e impulsar estrategias tendientes a prevenir comportamientos ilícitos, principalmente en niños y adolescentes, que se encuentran en situaciones vulnerables, haciéndolos susceptibles de la manifestación de conductas delictivas, así como la integración familiar y social de población de riesgo de conducta antisocial y en readaptación de las personas privadas de su libertad. Es decir, todo este ente llamado gobierno, dentro de su imperium, dentro de su poder, dentro de su potestad y de su autoridad, tienen la obligación de impulsar estrategias que puedan prevenir el delito. Y por ende existen muchas campañas referidas a niños y a adolescentes. Pero también, fíjense bien, el Estado es garante de esta integración familiar y social que existe en las personas privadas de su libertad a efectos de que puedan reinsertarse de una manera tranquila y armoniosa dentro de la sociedad. Es decir, dejar de causar ya los daños que los llevaron a estar privados de su libertad. Entonces, la reinserción social es la obligación que tiene el Estado de garantizar a los individuos privados de su libertad los mecanismos que les permitan reintegrarse a la sociedad mediante el trabajo, ya lo veíamos, la capacitación, la educación, la salud, el deporte y por ende también con este tratamiento psicológico que les va a ayudar a bajar su rango de peligrosidad y sobre todo de violencia. Por tanto, el sistema penitenciario en las entidades ofrece a los internos una seguridad jurídica, una legalidad, es decir, que todas las cuestiones que tengan que ver, que tengan injerencia con ellos, deben de estar apegados a estricto derecho. Una vida digna, aunque esté privado de su libertad, y una ética social en la que tienen que conducirse todos y cada una de las personas que tienen contacto con ellos. Con este propósito de que las personas sancionadas con reclusión y puestas en libertad eviten la reincidencia de actos ilícitos, es decir, que en un futuro puedan regresar. Esa es la visión más perfecta de la reinserción social. Por ello, fíjense bien, los sistemas penitenciarios y el integral de justicia para el adolescente se vuelven la columna vertebral de la administración pública estatal, ya que impulsan toda creación de instituciones especializadas en prevención social del menor y adolescente. Y obviamente la modernidad de métodos y procedimientos asistenciales a la población interna que les garanticen una impartición de justicia justa. Ahora, quiero compartirles también un beneficio para ir cerrando la materia. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior y aún en las videocápsulas hablábamos sobre este tema de que el PPL podía en algún momento dado ser removido a algún centro penitenciario, pero que en muchas ocasiones por la distancia que existía entre su casa, entre su hogar, entre su familia y podía tener el beneficio de solicitar un acercamiento? Bueno, eso ante quién lo realizamos. Finalmente también es otra audiencia que se realiza ante el juez de ejecución de sentencias. Y a esta la vamos a denominar traslado. Y quiero, bueno, pues hacerles notar, voy a hacer un poco más grande la pantalla, a manera de que ustedes puedan tener una mejor visión de este. Este es un beneficio, ya como tal. Recordemos,
después de la ejecución de sentencia, sigue habiendo vida jurídica, ¿no? Y por lo tanto, este beneficio es uno de ellos, ¿no? Aquí ponemos el traslado, el número y el año, ante quién lo estamos promoviendo, que en este caso sería el ciudadano juez de ejecución de sentencias penales, con residencia en el juzgado de primera instancia de ejecución de sentencias, ubicado en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 03, en el municipio de Tapachula, Chiapas. Ante él, con él, vamos nosotros a promover este incidente. En este espacio que vemos aquí, ponemos el nombre, obviamente, del interno, porque él es quien va a promoverlo. Y podrán señalar, bueno, maestra, ¿cómo le hago con la firma? Solicitamos el permiso para recabar la firma y entonces darle el trámite correspondiente. Por eso aquí ponemos el nombre de la persona privada de su libertad del PPL, por mi propio derecho, señalando que mi domicilio para poder recibir todo tipo de notificaciones, las instalaciones del internamiento del Centro Federal de Reinserción Social número 15, Chiapas, ubicado en el municipio de Villacomaltitán, Chiapas, lugar donde resido actualmente por encontrarme cumpliendo pena privativa de la libertad por el delito de homicidio calificado de sentencia emitida dentro de la causa penal, y aquí vamos a señalar el número de causa penal que está motivando este incidente. Y con fundamento en el artículo 8, petición 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, comparezco para exponer. Y aquí comenzamos ya, esto sigue siendo parte del proemio y comenzamos a señalar nuestro antecedente. Que como he referido, actualmente me encuentro cumpliendo condena privativa de libertad en el Centro Federal de Reinserción Social número 15, Chiapas, por haber sido sentenciado dentro de la causa penal, y obviamente vamos a referir la misma que dijimos hace un momento, del índice del juzgado del ramo penal para la atención de delitos graves de los distritos judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla. Sin embargo, en los términos del 49 y 50, párrafo segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es mi deseo solicitar de usted, órgano jurisdiccional de ejecución penal, fíjense bien, ahí vamos con el beneficio, se me conceda el traslado voluntario al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 8 del municipio de Villaflores, Chiapas. Toda vez que mi núcleo familiar, aquí no nada más basta en pedir, tenemos que argumentar por qué queremos realizar el cambio. Toda vez que mi núcleo familiar reside en aquel lugar y desde que he sido residente en el Centro Federal en donde me encuentro cumpliendo mi condena, he recibido escasas visitas de mis seres queridos. Pues estos, al encontrarse lejos, por su trabajo y falta de recursos, no hemos podido gozar de convivencia. Aunado a lo anterior, para lograr mi adecuada reinserción a la sociedad, considero hacer válido mi derecho de poder convivir con ellos para poder lograr dicho objetivo. Por tanto, me permito ofrecer los siguientes datos de prueba. Fíjense bien, aquí estamos haciendo referencia a que ya existe una causa penal, que como tal, su reinserción es residente de determinado centro, pero que ahora para él es importante seguir teniendo esos lazos afectivos para el acercamiento con su familia y de esta manera, a grosso modo, también no sentirse solo, no sentirse abandonado, porque como hace referencia, pues las visitas que ha tenido son relativamente escasas. Y argumenta por qué han sido escasas. La falta de recursos, la falta de trabajo, la falta de tiempo, pues ha impedido el hecho de que me traslade a un lugar lejano cuando existe otro centro que está cerca del domicilio de su familia y por ello lo está compulsando. ¿Cuáles son los medios de prueba con los que él va a acreditar su dicho? Número 1, copia simple del acta de nacimiento, y referimos todos los datos del acta, ¿no? Registrada en la fecha y año, misma que acredita el nacimiento de mi señor padre, el ciudadano, y ponemos el nombre, y su vínculo conmigo. Documento que se adjunta al presente, escrito como anexo número 1. Copia simple del acta de nacimiento, número, y volvemos a referir los datos, misma que acredita el nacimiento de su señora madre. Y ponen el nombre, y que de esta forma se acredita el vínculo que existe entre ambos. Y lo referimos como el anexo 2. Copia simple del acta de nacimiento número, en el que hace referencia, o sea, se dan todos los datos de este estado de nacimiento y se hace referencia a que tiene una hermana.
y que existe, por lo tanto, un vínculo. ¿Por qué estamos tendiendo todos estos lazos? Porque finalmente tenemos que hacer la referencia al juez que de este lado está una familia que tiene también la necesidad de tener este lazo afectivo con su familiar. Copia simple de la autorización de visitas a las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales realizado por mi señor padre, el ciudadano, misma que acredita la solicitud de visita al centro penitenciario donde actualmente me encuentro. Es decir, ya acredité los lazos consanguíneos, el entroncamiento. Ahora, ¿qué hago? Referir que mi señor padre, o bueno, que el señor padre de nuestro representado necesita venir a visitarlo porque ya lo ha hecho en otras ocasiones. Lo mismo también la solicitud de su señora madre, donde argumenta exactamente lo mismo. Y la solicitud de visita de su hermana. Entonces tenemos a padre, a madre y hermana que iban y que visitaban. Así también, copia simple de la credencial para votar de su papá y toda esta información inherente a ella, la copia de su señora madre, justamente con toda esta información inherente al documento, y la copia de su hermana. Todas estas, como bien refieren, se tienen que anexar para que obren como legalmente corresponda. Es importante señalar el lugar de residencia de la familia, por eso aquí se agrega el recibo de la CFE para efectos de acreditar el domicilio donde radica actualmente y pues obviamente va como anexo 10. Y aquí hace referencia que bajo protesta de sí verdad tiene más hermanos, sin embargo, al estar fuera del estado de trabajar, pues los únicos que van a visitarlo son estos tres. Por lo tanto, es que es importante que se le dé la autorización a través del juez de ejecución de un cambio de residencia. ¿A través de qué? De un CES. Y aquí refiere que solicita se conceda el traslado voluntario al Centro Estatal de Reinserción Social. ¿Por qué voluntario? Porque lo está pidiendo. A lo mejor de pronto nos encontramos y vemos en las noticias de que cambiaron a alguien, sí, pero lo cambiaron por cuestión de seguridad, lo cambiaron por su alta peligrosidad. Aquí no, aquí él está haciendo referencia que lo que quiere, pues es estar en comunicación y en esta convivencia directa con sus familiares. Aquí por eso refiere, al tratarse del centro más cercano, el de Villaflores, es el municipio donde radican sus seres queridos y por lo tanto, con fundamento en el 59 y 60 de la Ley Nacional de Ejecución, pueda gozar junto a sus familiares del derecho de visita, así como una adecuada reinserción social por el resto de la condena y que pueda cumplirlo, obviamente privado de su libertad, pero cerca de sus familia. Aquí es importante también hacer referencia a quienes son como defensores. Aquí pondrían ustedes, obviamente, sus nombres y el número de cédulas. Si hay más de uno, más de un abogado, de un defensor, pues también es importante señalar. Y pues seguimos haciendo referencia a los intereses y derechos penitenciarios que refiere la Carta Magna y las leyes aplicables, como es la Ley Nacional de Ejecución. Y por último, pues comienza ya con la ratificación. Aquí refiere que por lo anterior a usted, ciudadano juez de ejecución de sentencias penales con residencia en el juzgado de primera instancia de ejecución de sentencias ubicado en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados, número 03, en el municipio de Tapachula, Chiapas, atentamente pido se sirva. Primero, tenerme por presentada en términos del presente escrito, dándole la sustanciación correspondiente por ser procedente en derecho. En caso de que existieran prevenciones al respecto, se me notifique de las mismas para efectos de poder hacer las aclaraciones pertinentes y se tenga como mis defensores privados a los defensores ya señalados en líneas anteriores. ¿Para qué? Para que también tengan acceso al expediente y o a la carpeta de ejecución, que puedan obtener copias simples o en su momento tomar las capturas fotográficas de los mismos. Se acuerde lo conducente de acuerdo a lo que prevea su honorable autoridad. Respetuosamente, el lugar y fecha y el nombre y firma del PPL. Respetuosamente puede ser en algún momento dado también sustituido por alguna frase que ustedes crean conveniente, interesante y aplicable para la materia que nos ocupa. En espera de que este archivo que acabo de compartirles aquí en vista sea pues de interés y apoyo, por qué no decirlo para ustedes,
Agradezco mucho la atención que puedan servirse señalar al presente. Muchas gracias, muy buenas tardes.